Poderoso es el Señor, bendito es Dios le bendiga en esta hora. Por aquí con ustedes su hermana Jocelyn Plasencia, para que estemos deleitándonos en la lectura de la palabra. Y vamos a leer la palabra en 1 Samuel, en su capítulo 23, desde el versículo 1. Y dice así, leemos: en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra los filisteos, contra el ejército de los filisteos. Y entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, y se llevó su ganado, y le causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Gloria a Jesús, poderoso es el Señor. Bendito Dios, esta palabra es maravillosa, maravillosísima, maravillosísima. Gloria a Jesús, como todas las palabras de Dios, todas las palabras que están en este libro tan maravilloso que es la Biblia. Aquí vemos, gloria a Jesús, que le dieron aviso a David, le dijeron a David lo que estaba aconteciendo, lo que los filisteos estaban haciendo a Keila, y que le robaban la era. Y cómo David no perdió tiempo, sino que fue y consultó a Jehová. Qué maravilloso cuando nosotros tenemos esa intimidad con nuestro Dios, esa confianza con nuestro Señor, y que antes de todo, antes de tomar cualquier decisión, primero vamos y consultamos al Señor. Él lo primero que hizo fue, antes de ponerse a sacar cálculos, a preguntarse: lo mismo con mis hombres no le ganaré, a lo mejor aquellos son muchos, quizás el problema es muy grande y quizás no voy a poder exterminarlo, quizás los filisteos me ganarán y no podré volver vivo o traer mi ejército. Antes de él ponerse a sacar cálculos personales, a decir: voy a ir a pelear, pero ¿y si pierdo? O voy, peleo y defiendo. Gloria a Dios, a Keila, gloria a Jesús. Vemos a un David que se anticipa a, antes de tomar cualquier decisión, ir y consultar a Jehová. Y Jehová le dice: ve, aleluya, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Jehová le dio luz verde. Qué maravilloso cuando nuestro Dios nos da el permiso. Podemos ir confiados porque entendemos que Él nos va a librar de todo mal. Pero no todos los que están con nosotros son iguales a nosotros. No todos los que nos rodean tienen la misma fe. En un grupo de personas hay de todo. Hay personas con una super fe, hay personas con muy poca fe, hay personas sin fe, hay personas con mucha duda.
Hay personas que cuestionan todo lo que va a acontecer. Hay personas que simplemente están en el camino para estorbarnos y querer detenernos del paso que vamos a dar. Muchas veces nosotros estamos claros, seguros, de que Dios nos dijo avanza, de que Dios nos dijo arranca, tiene que irte a tal lugar. Pero los que están a nuestro alrededor, que no comprenden el llamado, que no comprenden la relación que tienes con tu amado Dios y que Dios te habla y te dirige, no comprenden que Dios te ha dado una dirección diferente. Y muchas veces se levantan para querer detenernos, para ponernoslas difícil, para decirnos que no puedes ir, no debes hacer esto. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Porque si tú te vas, estás en desobediencia, estás saliéndote de la cobertura que el Señor te ha puesto. Y muchas veces en lugar de apoyarnos y bendecirnos y enviarnos en total bendición, se levantan y se oponen porque ellos no tienen esa comunicación clara que tiene uno con el Señor. Quizás no tienen la misma comunicación o simplemente quizás el Señor no le ha querido revelar el propósito que tiene con la vida de uno. Y por esta razón las cosas se tornan un poco complicadas. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones que nos envía el Señor, pero los de nuestro entorno no comprenden y piensan que estamos cometiendo un error, un disparate. Pero aquí vemos cómo estos, dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, si ahora mismo nosotros nos estamos muriendo de miedo, ¿cuánto más si yo me voy allí? Si tú no estás avanzando aquí, no has avanzado, ¿cuánto más si tú te vas y tomas en otro lugar donde quizás no te dan la misma enseñanza? ¿O cuánto más si tú cambias de país o de nación? Si aquí no te ha ido bien, imagínate tú en otro lugar. El temor paraliza, el temor es algo que frena, que refrena a las personas. El temor es algo que cuando una persona tiene temor, es incapaz de dar un paso. Porque el miedo paraliza, frena, estanca, detiene todo aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo más grande de todo es tener miedo. Cuando se tiene miedo, se vive una incertidumbre, se vive algo incómodo. El sentir miedo es incómodo, porque quieres hacerlo, quieres pasar por ahí, pero no puedes, tus pies no te responden, tu cuerpo no responde, tu mente no te responde, solamente te dice que te va a pasar algo o que hay algo, que no pases por ahí. Yo de pequeña sufrí siempre mucho de miedo a las cosas que sentía y que veía, porque desde muy pequeña yo veía cosas que otros no podían ver y sentía cosas en la oscuridad y eso es algo que perduró muchísimo tiempo en mi vida y me costó mucho luchar contra eso,
pedía la oración continua y vivía clamando a Jehová para que Jehová me librara del temor, del miedo, a lo desconocido, a la oscuridad, a cosas que cuando uno tiene el discernimiento de espíritu puede sentir. Y es algo muy, muy incómodo, algo que yo no le deseo a nadie, porque estás en un lugar y el corazón te va a mil. El corazón te va a mil, no puedes estar, quieres salir corriendo, se te presentan buenas ofertas, pero por lo que sientes o por lo que ves ahí, no puedes estar, no quieres estar. Es muy difícil, es algo que es muy complicado de explicar. Y como yo he vivido esta situación, sé lo grande y lo terrible que es tener miedo. Y me obligaban a mí a dormir siempre en una habitación sola, porque yo no crecí con hermanos. Y eso era terrible, porque tenía que enfrentarme a mi propio temor. O sea, estuviese muriendo del miedo, tenía que dormir sola y no dormía. O sea, me arropaba a pie y cabeza y sudando. Recuerdo yo de pequeña, no quería sacar ni un dedo y era algo increíble. Es algo muy feo, se siente muy feo. El miedo es algo muy feo. Pero gracias al Señor venimos a Cristo y dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. O sea, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, los defiende. Y el Espíritu Santo está conmigo en todo momento, por lo que no tengo por qué temer, porque dice la palabra que Él estará conmigo hasta el fin de los tiempos, en el nombre de Jesús. Entonces estas personas le dicen, si nosotros tenemos miedo estando aquí, ¿qué será nosotros yendo allá donde está el problema? Si nosotros tenemos miedo a los filisteos desde lejos, estando aquí en Judá, ¿qué más nos sentiremos si estamos allá junto al ejército de los filisteos? Entonces David volvió, un hombre astuto, un hombre sabio, volvió a consultar a Jehová. Y le respondió y dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Por segunda vez el Señor le habla y ya él lo tiene totalmente claro. Y dice que fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó su ganado y le causó gran derrota y libró David a los de Keila. Qué maravilloso cuando nosotros consultamos al Señor, cuando nosotros tenemos ese acceso al trono de su gracia, cuando Él en su infinita misericordia nos responde y nos dice qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Es maravilloso porque nuestro Dios, en su infinito amor, nos permite reconocer que Él está con nosotros, entender su voluntad, sentir su cobertura, su poder sobre nuestras vidas. Y entonces esta palabra me da a entender que todo paso que yo voy a dar me reconfirma, es la palabra correcta, que todo paso que yo vaya a dar, yo debo consultarlo con el Señor, que toda decisión que yo voy a tomar, yo debo consultarla con Dios para estar plenamente segura
Y aunque se levanten 1000 o 10,000 y me digan, no, ¿cómo vas a ir por ahí? ¿Cómo vas a ir para allá? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a inventar esto y esto? ¿Cómo vas a embarcarte en este proyecto? Porque tienen temor, porque no conocen la respuesta de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros, estando claros ya con el sí de Dios, con la luz verde, nosotros podemos decirle, tranquilo, todo está bien, y avanzar. Nada nos detiene, que nada detenga. Cuando Dios te dé una palabra y te diga avanza, arranca, prepárate, levántate en tal ministerio, te llamo como profeta, te llamo como evangelista, te llamo como pastor, te llamo como maestro. Sigue, levántate y avanza, porque el Señor te está dando la luz verde, el Señor te va a proteger, el Señor te va a dar la victoria, aunque cueste, porque no es fácil, hay que pelear una batalla primero, hay que pelear la batalla, por eso es que Él nos da la victoria. Donde no hay batalla no hay victoria, porque si no se peleó ninguna batalla, ¿qué victoria vamos a tener? Está todo tal cual como estaba antes. Primero tenemos que pelear la batalla. Él nos probará, Él nos ayudará a vencer también las dificultades para que nosotros podamos avanzar en aquello que Él nos llamó, a los que Él nos mandó a hacer. Nosotros debemos confiar en el poderoso de Israel, siempre tener esa plena confianza de que Él está con nosotros como poderoso gigante, de que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No importa, no importa cuánto hayan abandonado, cuánto nos hayan dado la espalda, el Señor está con nosotros. Muchas veces las personas no pueden comprender, no pueden entender el grado de conexión que tienes con tu Padre, con tu amado, y las ordenanzas que Él nos da y nos dice, ahora muévete aquí, ahora muévete allí, ahora esto, ahora no te muevas, ahora quédate quieto, detente, avanza. Tenemos que tener un oído muy, muy afinado. Por eso es tan importante mantenernos conectados al Espíritu Santo, mantener una conexión directa con Él, mantenernos buscándole, buscando su presencia, para que cuando Él nos hable nosotros podamos escuchar. Si David se lleva de los temerosos, de los que tenían miedo, porque ellos no habían consultado a Dios. Quien consultó a Dios fue David. Y a David fue que Dios le dijo que fuera. Si David se lleva de los temerosos, de los miedosos, de los que le dijeron que si ellos tenían miedo estando ahí, imagínate estando en el pleito donde esté el problema, donde esté el enemigo, peor iba a ser la situación. Y David no se detuvo, David fue y volvió y consultó al Señor. Y cuando estuvo plenamente seguro, dijo, no, espérate, se pueden quedar, yo voy a Keila. Todo aquel que quiera seguirme me sigue. Yo voy a Keila, yo voy a libertar a Keila, yo voy a defender a Keila, porque mi Dios me mandó. Yo voy a levantarme como evangelista, yo voy a levantarme como profeta, yo voy a ministrar, yo voy a trabajar para el Señor, para la obra de Dios, yo voy a ser pastor, yo voy a hacer esto porque Dios me está dando la luz verde, Dios me mandó y yo voy a obedecer. Porque muchas veces, por escuchar voces negativas, no cumplimos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No es fácil porque cuando Dios nos entrega una responsabilidad, es muy difícil porque se va a levantar el enemigo para que no logremos hacerlo, para que no cumplamos con lo que el Señor nos ha mandado. Pero para eso nosotros tenemos
un rey que reina para siempre. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el poderoso, el gran yo soy, el que va a pelear por nosotros, dice, está quieto y Jehová peleará por vosotros. Es Jehová quien pelea por nosotros y quien gana las batallas. Nosotros nada somos, nada comparado con Dios, nada podemos hacer. Solamente nos queda esperar en Él su respuesta. Solo nos queda esperar en el Señor, que sea Él quien nos ayude con lo que Él nos manda. Que Él nos ayude a hacer aquello a lo que Él nos está mandando. Esta hora yo te pido que analicemos en esta palabra si estás haciendo lo que el Señor ha puesto en tu corazón, aquello que el Señor ha mandado a que hagas, aquello que el Señor te ha mandado a desenvolver, a hacer, a resolver, o te está llevando de los negativos de tu entorno que piensan que no estás cuerdo, que no estás bien para hacer lo que estás loco, que estás cometiendo un error. ¿Te estás llevando de la voz de Dios o te estás llevando de los negativos, de los temerosos, de los miedosos? En esta hora yo te pido que analicemos en esta palabra y que confiemos en el Señor, porque si Él nos mandó, Él nos va a respaldar. Dios le bendiga y Dios le guarde.